Milwaukee police found body parts in a North Side apartment, and now they wonder if they've uncovered some kind of death factory. And authorities here say they also are not ruling out the possibility that Dahmer may be linked to even more murders. You took my 17-year-old son away from me. I'll never get a chance to tell him that I loved him. I'd have a chance to tell him that I loved him the last time I saw him, which will be a year tomorrow. I was listening to my heart because at a point he told me he was going to eat my heart at that point. He said he was going to eat your heart? Yes, that's correct. It never completely goes away. I'll probably have to live with it for the rest of my life. What do I think of Jeffrey Dahmer? I don't know the man personally, but I'll tell you this, that's a good example as to why insanity doesn't belong in a courtroom. In Wisconsin today, Jeffrey Dahmer died. He was murdered in the prison where he was sent in 1991 for murdering 17 men and boys. In 1991, the revelation that he had eaten or otherwise defiled some of his victims revolted the nation. His death may not be as shocking. Recientemente, la plataforma de streaming Netflix estrenó una serie donde se narran los grotescos hechos ocasionados por el famoso asesino serial Jeffrey Dahmer. Sin embargo, ¿qué tanto se diferencia la realidad y la ficción? Y más importante, ¿qué pasó con las personas que corrieron con la mala suerte de cruzar caminos con este ser tan perverso y enfermo? El día de hoy en Sin Rastro, el macabro caso del caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Sus padres eran Joyce Flint y Lionel Dahmer. Además, Jeffrey también tenía un hermano llamado David, que era 5 años menor. La infancia de Jeff no fue la mejor, creciendo en un ambiente negligente. Su madre padecía de diversos problemas mentales, incluyendo depresión, y su padre, el cual trabajaba como analista químico, siempre tuvo una mala relación con su esposa, motivo por el cual no pasaba tanto tiempo en casa. A pesar de lo disfuncional que era su situación familiar, Jeffrey siempre mantuvo una buena relación con su padre Lionel. Una actividad que ambos compartían era la taxidermia. Lionel, que trabajaba en el campo químico, le enseñó a su hijo cómo manejar cuerpos de animales muertos y cómo preservarlos. Cuando Jeffrey estaba en la secundaria, toda su situación empeoró. Su madre desarrolló una adicción a los medicamentos y se volvió hostil para todos a su alrededor, lo cual llevó a que ella y su marido se terminaran separando. Además, a causa de todos sus problemas en casa, Jeffrey se volvió alcohólico. Tras el divorcio, Lionel Dahmer decidió dejar la casa familiar a su ex esposa, pero sin saberlo, Joyce Flint, en compañía de su hijo menor David, se mudaron fuera de la casa, dejando a Jeffrey solo durante varios meses. A estas alturas, Jeffrey tenía un gran conflicto interno debido a que había descubierto que era homosexual. Lastimosamente, no podía hablarlo con nadie debido a su precaria situación en el hogar y a los tabús que existían en aquella época. En una ocasión inclusive, Jeff estuvo a punto de atacar a un chico que pasaba trotando cerca de su casa, pero afortunadamente, la mañana que intentó hacerlo, el chico no pasó. Con todo este contexto presentado, es que llegamos a la calurosa tarde del 18 de junio de 1978. El verano de 1978, Steven Hicks, de 18 años, se encontraba haciendo autostop camino a un concierto en Chippewa Lake Park. Fue en ese momento que Steven tomó la fatídica decisión de subir al auto de Jeffrey Dahmer. Jeff lo llevó a su casa con la promesa de que lo llevaría al concierto luego de tomar un par de cervezas. Tras un par de horas, Steven intentó irse, a lo cual Dahmer se negó. Tras una breve discusión, Jeffrey golpeó al joven con una pesa y procedió a estrangularlo. Luego de esto, Jeff desmembró el cuerpo del muchacho y enterró las partes en su patio trasero. El resto del cuerpo lo disolvió en ácido. Acorde al mismo Dahmer, Steven Hicks fue su primera víctima. Un par de semanas luego del asesinato, Lionel Dahmer regresó a su casa para encontrar a su hijo Jeffrey viviendo solo. Luego de graduarse de la secundaria, Jeffrey se inscribió en la Universidad Estatal de Ohio. Sin embargo, debido a su problema con el alcoholismo, fue expulsado tan solo 3 meses después. A causa de esto, Jeffrey se alistó en el ejército. Durante casi 2 años, Jeff estuvo de servicio en Alemania, pero eventualmente fue expulsado a causa de su problema con la bebida. Luego de que lo expulsaran del ejército, y una vez de regreso en Estados Unidos, Jeff fue a vivir a casa de su abuela, lugar donde vivió con relativa normalidad durante un par de meses. Eventualmente, Jeffrey comenzó a frecuentar bares gays y sitios de vapores.
Rápidamente, Jeffrey comenzó a drogar a los chicos con los que tenía relaciones, motivo por el cual fue vetado de la mayoría de sitios de vapores. Un par de meses después de ser vetado de los sitios de vapores, Jeffrey leyó en un periódico sobre el reciente fallecimiento de un joven, a lo cual él decidió desenterrar el cadáver del chico. Afortunadamente, el suelo estaba demasiado duro para cavar, así que no logró su cometido. Tras esto, Jeffrey seguiría su rutina de drogar hombres para tener relaciones con ellos. Es así que llegamos a la noche del 20 de noviembre de 1987. Steven Tuomi fue un joven que la noche del 20 de noviembre de 1987 salió a un bar donde conoció a Jeffrey. Tras un par de tragos, Jeff y Steven salieron del bar y se dirigieron al Hotel Ambassador para pasar la noche ahí. A la mañana siguiente, Dahmer se despertó y descubrió el cuerpo sin vida del chico, el cual había sido estrangulado. En declaraciones posteriores, Jeffrey diría que él no tenía la intención de matarlo, ni tampoco tenía recuerdos de haberlo hecho. Tras este suceso, Jeff compró una maleta en la cual escondió el cadáver del joven y lo transportó a la casa de su abuela. Una semana después de esto, él procedió a desmembrar el cuerpo. Luego de esto, Jeffrey tiró las partes del cuerpo a la basura y conservó la cabeza envuelta en una manta. Dos meses después del homicidio de Steven Tuomi, sería que una nueva víctima llegaría a las manos de Dahmer. El 16 de enero de 1988, Jeffrey se encontró con un chico de 14 años llamado James Doxtator. James trabajaba en la calle, motivo el cual Jeff aprovechó para llevarlo a casa de su abuela, con la promesa de pagarle $50 por una sesión de fotos al desnudo. Una vez en su casa, Dahmer y el chico tuvieron relaciones, luego de lo cual Jeffrey procedió a estrangular al chico en el piso del sótano. El cuerpo de James permaneció una semana en el sótano antes de que Jeff lo desmembrara y desechara. Al igual que con su víctima anterior, Jeffrey conservó el cráneo del chico. Casi 3 meses después, la noche del 24 de marzo de 1988, Jeffrey acudió a un bar llamado El Fénix. En esta ocasión, el desafortunado en cruzar caminos con Jeffrey sería un joven de 22 años llamado Richard Guerrero. Jeffrey, en compañía de Richard, regresaron a su casa para pasar la noche juntos. Al igual que a sus víctimas anteriores, Jeffrey lo drogó y estranguló. Luego lo descuartizó y se deshizo de las partes del cuerpo tirándolas a la basura, pero conservando el cráneo como souvenir. Tan solo una semana después, la sed de sangre de Jeffrey lo orillaría a atacar de nuevo. La noche del 2 de abril de 1988, un joven de nombre Ronald Flowers se encontraba de visita en la ciudad de Milwaukee. Justo cuando estaba anocheciendo y el joven se disponía a emprender viaje, su auto no encendió. De pronto, y casi de la nada, Jeffrey apareció ofreciéndole que si lo acompañaba de vuelta a su casa, volverían con lo necesario para poder hacer encender el auto del joven. Ronald, sin tener muchas opciones, aceptó la oferta de Dahmer. Una vez en casa de la abuela de Jeffrey, este le ofreció una taza de café al joven viajero, a lo cual el chico accedió. Esto sin saber que el café estaba adulterado, motivo por el cual el chico rápidamente cayó inconsciente. Aprovechándose de esto, Jeffrey tomó el dinero del chico, un brazalete de oro, y además procedió a abusarlo. Justo cuando Jeffrey estaba por terminar con la vida del muchacho, una voz se escuchó. Era la abuela de Jeffrey, preguntando qué sucedía. Al ver la escena, la señora obligó a su nieto a llevar al joven a la sala de urgencias. Gracias a la intervención de la señora Dahmer esa noche, es que Ronald Flowers logró sobrevivir. Tras esa traumática experiencia, Ronald reportó el hecho a la policía, la cual, a falta de pruebas, no pudieron hacer nada en contra de Jeffrey. Poco más de un año después de esto, Ronald se encontró con Jeffrey afuera de un bar. En ese momento, Jeffrey se disponía a abordar un taxi en compañía de otro chico, mismo al cual Ronald le contó su experiencia vivida a manos de Dahmer. Acto seguido, a lo cual el muchacho salió huyendo, así evitando que otra persona fuera víctima de Jeff. Luego de estos sucesos, la abuela de Jeffrey le pidió que abandonara su casa. Rápidamente, Dahmer consiguió un departamento, pero sería arrestado tan solo 2 días después de mudarse. En septiembre de ese mismo año, Jeffrey llevó a su departamento a un chico de tan solo 13 años llamado Samson Sintasophone, con la promesa de darle dinero a cambio de una sesión de fotos sin ropa. Lamentablemente para el chico, esa noche Jeffrey lo drogó y abusó de él. Afortunadamente, el joven logró escapar y reportar los hechos a la policía. Por este hecho, Jeffrey fue sentenciado a 1 año de cárcel, por el cual terminó sirviendo menos de un mes. Luego de que Jeffrey fuera liberado de prisión, regresó a vivir con su abuela durante un tiempo. La noche del 25 de marzo de 1989, Jeffrey acudió a un bar. En ese momento, él no quería cometer ningún crimen. Sin embargo, esa noche, un joven de nombre Anthony Sears se le acercó a Jeffrey con la intención de sacarle un tema de conversación. Todo esto sin saber que eso sellaría su destino.
Luego de un tiempo hablando, Jeffrey llevó al muchacho de regreso a casa de su abuela. Una vez ahí, ambos tuvieron relaciones y luego Jeffrey procedió a drogar y a estrangular a Anthony. A la siguiente mañana, Jeffrey puso el cuerpo de Anthony en la bañera y lo decapitó, para luego intentar desollar el resto del cadáver. Luego de esto, él desechó los restos del joven a la basura. Cabe aclarar que, acorde al mismo Jeffrey, él encontraba excepcionalmente atractivo a Anthony, motivo por el cual decidió preservar su cabeza y sus genitales en acetona. 2 meses después del asesinato de Anthony, Jeffrey se mudó de casa de su abuela a unos departamentos ubicados en el 924 de la calle 25 Norte, en la ciudad de Milwaukee. Este departamento se encontraba cercano a su trabajo, amueblado y tenía una renta mensual de solo $300. Tan pronto como Jeffrey se mudó fuera de la casa de su abuela, sería que su racha de homicidios en serie comenzaría. Todo daría inicio en las primeras horas del 21 de mayo de 1990, el mismo día del cumpleaños 30 de Jeffrey. La noche anterior, Jeffrey conoció a un joven prostituto de nombre Raymond Smith. Ambos hombres fueron hasta el departamento de Jeffrey luego de que éste le ofreciera a Raymond $50 a cambio de tener relaciones. Una vez en el departamento de Jeffrey, este hizo lo que habitualmente hacía con sus víctimas. Le puso pastillas para dormir en su trago y una vez que este quedó inconsciente, Jeff procedió a estrangularlo. A la mañana siguiente, Jeffrey compró una cámara Polaroid con la cual tomó varias fotografías del cuerpo de Raymond, en posiciones sugerentes. Luego de esto, desmembró el cuerpo del joven en la bañera para luego conservar su cráneo en el refrigerador, mientras que el resto del cuerpo lo cremó en su horno. Tan solo un mes después, en junio de 1990, Jeffrey llevó a otro hombre de vuelta a su departamento. En esta ocasión, fue un hombre de 27 años llamado Edward Smith. Edward sufrió el mismo destino que las víctimas anteriores. Jeffrey lo estranguló y desechó las partes del cuerpo. Más tarde, Jeffrey le revelaría a la policía que lamentaba no haber podido conservar ninguna parte del cuerpo de Edward. Varios meses pasarían luego del homicidio de Edward Smith para que Jeffrey volviera a atacar. En septiembre de 1990, Dahmer conoció a un chico de 22 años llamado Ernest Miller, al cual le ofreció $50 a cambio de que lo dejara escuchar su corazón y su estómago. Miller accedió a esto y fue al departamento de Jeffrey. Una vez en ese lugar, Jeffrey drogó al hombre, pero no lo suficiente como para dejarlo inconsciente, motivo por el cual Jeffrey procedió a cortarle el cuello con el mismo cuchillo con el que desmembraba a sus víctimas. En palabras de Jeffrey, al chico le tomó varios minutos para morir desangrado en el piso. Luego de esto, Jeffrey puso en diferentes posiciones sugerentes el cadáver y lo fotografió. Al igual que a los demás, Miller fue desmembrado en la bañera y desechado en la basura. Pero, a diferencia de los demás, Miller sería el primero en ser consumido por Jeffrey. Así como se escucha, Dahmer tomó el corazón, hígado y parte de las piernas de Miller para poderlos consumir más adelante. Tan solo un par de semanas después, el 24 de septiembre, otro hombre caería en manos de Jeffrey. Ese día, Jeffrey conoció a un hombre llamado David Thomas en el Grand Avenue Mall. David, de 22 años y padre de 2 niños, accedió a tomarse unas fotografías en casa de Jeffrey a cambio de dinero y cervezas. A pesar de que Jeffrey no consideraba atractivo al hombre, decidió drogarlo y estrangularlo. De nueva cuenta, dispuso el cuerpo del hombre luego de desmembrarlo. Gracias a fotografías tomadas por Jeffrey mientras desmembraba el cuerpo, es que se le podría identificar a David. Varios meses pasarían antes de que Jeffrey volviera a atacar nuevamente. Sin embargo, en febrero de 1991, Dahmer se encontró con un joven de 17 años llamado Curtis Stroller en una parada de autobús cerca de la Universidad Marquette. Jeffrey convenció a Curtis para ir a su departamento ofreciéndole dinero a cambio de una sesión de fotos sin ropa. Luego de tener relaciones y de drogarlo, Jeffrey procedió a amarrar a Curtis y estrangularlo, documentando con fotografías todo el proceso. Un par de meses después, el 7 de abril de 1991, Jeffrey conoció a un chico de nombre Errol Lindsay. Cabe recalcar que Lindsay era heterosexual e inclusive estaba esperando una hija. Dahmer convenció a Lindsay de ir a su departamento. Una vez ahí, Jeffrey drogó al joven y una vez que estuvo inconsciente taladró su cráneo y al orificio le inyectó ácido, con la esperanza de dejarlo en un estado de sumisión permanente. Sin embargo, a mitad del procedimiento Lindsay se despertó, preguntando qué hora era y quejándose de un dolor en la cabeza. Tras esto, Jeffrey lo volvió a drogar y luego lo estranguló. Como ya era costumbre para Jeffrey, decapitó al joven y conservó su cabeza. En esta ocasión, Jeffrey trató de poner el cuerpo en una solución de agua con hielo y sal dentro de la bañera para tratar de conservar el cadáver. Con el paso de los días, el cuerpo se comenzó a descomponer, motivo por el cual Jeff se vio obligado a deshacerse de él. Un mes y medio después, y tan solo 3 días después del cumpleaños 31 de Jeffrey, sería que este cometería su siguiente homicidio. Las fuentes difieren sobre cómo Anthony Hughes cruzó caminos con Jeffrey. Sin embargo, por lo que se sabe, Jeffrey le ofreció algún tipo de trabajo a Tony, como era conocido afectuosamente.
Acorde a la madre de Tony, su hijo había comenzado un trabajo del cual no había recibido ningún pago por parte de su jefe Jeffrey. La reciente serie de Netflix relata que Tony, el cual padecía una discapacidad auditiva, tenía problemas para encontrar una pareja sentimental, motivo por el cual Jeffrey logró crear un vínculo emocional rápidamente con él. Aunque acorde a diversas fuentes, esto es muy distinto a lo que pasó en la realidad. Fuera cual fuera el caso, la noche del 24 de mayo de 1991, Jeffrey llevó a Tony hasta su departamento a cambio de dinero en intercambio por una sesión de fotos. Una vez ahí, Jeffrey drogó al joven y le perforó el cráneo con un taladro para inyectarle ácido, de la misma manera en la que lo hizo con Errol Lindsay un par de semanas atrás. A diferencia de Lindsay, Tony no sobrevivió a este procedimiento. Para este momento, los vecinos de los apartamentos Oxford sospechaban de la misteriosa manera de actuar de Jeffrey, e inclusive varios ya se habían quejado con el encargado del edificio, por malos olores que emanaban del departamento de Dahmer, así como de sonidos de motosierras que se escuchaban provenientes del departamento a altas horas de la noche. De esta forma, y tan solo 2 días después del homicidio de Tony Hughes, es que llegamos a la tarde del 26 de mayo de 1991. And this is young man, he is butt naked, he has been beaten up, he is very bruised up, he can't stand, he's studying. Cuando se habla y se recuerdan los terribles actos realizados por Jeffrey Dahmer, uno que siempre sale a relucir es la lamentable historia de Conner Synthazophone, y aún peor, la manera tan negligente en que actuaron las autoridades ante tal incidente. La tarde del 26 de mayo de 1991, Jeffrey Dahmer se encontraba caminando por la calle cuando cruzó caminos con Conner Synthazophone. Si le suena el apellido, es porque tan solo 3 años antes, Jeffrey había abusado de Somsack, el hermano mayor de Conner. Algo importante a destacar es que en ese momento Jeffrey seguía en libertad condicional por el abuso realizado a Somsack. Esa tarde, Jeffrey Dahmer, sin conocer la identidad de Conner, le ofreció dinero al muchacho a cambio de que éste aceptara ir a su departamento para tomarle una sesión de fotos sin ropa. Conner en un inicio se rehusó, pero luego de que Jeffrey lo presionara, terminó por aceptar. Una vez en el departamento de Jeffrey, este drogó al chico y lo arrastró al baño. Una vez en el baño, Jeffrey le taladró el cráneo y le inyectó ácido. Todo esto mientras el cuerpo de Tony Hughes se encontraba tirado en el piso a tan solo unos metros de ellos. Luego de esto, Jeffrey abandonó el departamento para ir a comprar más alcohol. En ese momento, Conner, a pesar de prácticamente haber sido lobotomizado, logró levantarse y aprovechó que Jeffrey había dejado la puerta abierta para intentar huir. How old was this child? It wasn't a child, it was an adult. Are you sure? Ma'am, I can't make it any more clear. It's all taken care of. En las horas tempranas de la mañana del 27 de mayo de 1991, la línea de emergencia del 911 recibió una llamada de una mujer que vivía en el edificio frente a los departamentos Oxford, para informar que había un chico desnudo y ensangrentado deambulando por la calle. Luego de haber sido torturado por horas, Conner logró llegar hasta la calle afuera del departamento de Jeffrey, lugar en donde 2 mujeres lo encontraron e inmediatamente una corrió al departamento de su tía para llamar a la policía. En un par de minutos, la policía se hizo presente. Cuando Jeffrey regresó de comprar alcohol y al encontrarse con esa escena, de inmediato comenzó a decirle a los oficiales que Conner era su novio de 19 años y que el muchacho había salido a la calle en ese estado porque se encontraba ebrio. Las chicas que se encontraban ahí trataron de todas las maneras posibles para evitar que Conner volviera a ingresar al edificio. Sin embargo, Jeffrey le mostró a los oficiales las fotografías de Conner desnudo que había tomado tan solo horas antes ese mismo día. Esto en un intento de demostrar que Conner era su pareja sentimental. Fue de esta manera que, a pesar de la petición de las chicas por ayudar a Conner y el evidente estado deplorable en el que éste se encontraba, los policías en la escena dejaron que Jeffrey llevara a Conner de regreso adentro. Tristemente, a pesar de las múltiples oportunidades que tuvo Conner esa noche para cambiar su fatídico desenlace, tan pronto como regresó al departamento de Jeffrey, este último le inyectó nuevamente ácido en el cerebro, lo cual finalmente terminó por quitarle la vida. Conner tenía tan solo 14 años de edad. A la mañana siguiente, Jeffrey se reportó enfermo en el trabajo para poder desmembrar los cuerpos de Conner y de Tony Hughes. Pasaría un mes para que Jeffrey cobrara a su siguiente víctima. El 30 de junio de 1991, Jeffrey viajó a la ciudad de Chicago y una vez ahí conoció a un chico de 20 años de edad de nombre Matt Turner. Jeffrey le ofreció a Matt una sesión de fotos profesional si es que él lo acompañaba de vuelta a Milwaukee. El muchacho accedió sin saber que la realidad es que Jeffrey lo drogaría, estrangularía, descuartizaría y que pondría su cabeza y sus órganos en bolsas de plástico dentro del refrigerador. Menos de una semana después, el 5 de julio, Jeremiah Weinberger, de 23 años, conoció a Jeffrey en un bar de Chicago.
y accedió a ir al departamento de Dahmer para pasar un fin de semana con él. Una vez ahí, Jeffrey drogó al muchacho y le inyectó agua hirviendo en la cabeza. Este hecho dejó al joven en un estado comatoso, por el cual fallecería 2 días más tarde. Tan solo 2 semanas después, el 15 de julio, Jeffrey conoció a un chico de nombre Oliver Lacey, al cual llevó a su departamento ofreciéndole realizarle una sesión de fotos. Una vez ahí, ambos jóvenes tuvieron relaciones, y luego Jeffrey drogó al muchacho para luego estrangularlo. Luego de este hecho, Jeffrey procedió a tener relaciones con el cuerpo antes de desmembrarlo y posteriormente poner su cabeza y corazón en el refrigerador y su esqueleto en el congelador. En esos días, Jeffrey fue despedido de su trabajo, motivo por el cual buscó otra víctima para poder sacar su enojo. El 19 de julio de 1991, Joseph Breithoft, de 25 años, fue al departamento de Jeffrey. Una vez ahí, Jeffrey lo estranguló y dejó su cuerpo en la cama cubierto con una sábana, hasta que a Joseph le empezaron a salir gusanos en el cráneo. En ese momento, Jeffrey lo decapitó, limpió el cráneo y lo puso en el refrigerador. Más tarde, Jeffrey dispuso de los cuerpos de Joseph Breithoft, Oliver Lacey y Jeremiah Weinberger, disolviéndolos en ácido. Afortunadamente, el reinado de terror de Jeffrey Dahmer estaba por terminar. La noche del 22 de julio de 1991, Jeffrey se les acercó a 3 hombres para ofrecerles $300 a cambio de que lo acompañaran a su departamento para tomarles una sesión de fotos desnudos. De los 3 hombres, el único en acceder fue Tracy Edwards, de 32 años. Una vez en el departamento, Tracy notó que algo no estaba bien. Había un olor a podrido y varias cajas de ácido clorhídrico, además de un barril de 200 litros del cual provenía un olor extraño. De pronto, y casi de la nada, Jeffrey le puso unas esposas a Edwards y lo amenazó con un cuchillo. Tras esto, Jeffrey puso su cabeza en el pecho de Edwards para escuchar su ritmo cardíaco y diciéndole que tenía planeado comerse su corazón. Ambos hombres se sentaron en el sillón de la sala y en un momento que Jeffrey se distrajo, Tracy procedió a golpearlo en la cara y aprovechó para salir corriendo por la puerta principal. Cerca de las 11:30 de la noche, 2 oficiales de policía fueron detenidos por un joven alterado que tenía un par de esposas en la muñeca. En ese momento, Tracy les informó a los policías que un maníaco lo había esposado y lo había retenido contra su voluntad por 5 horas, con amenazas de asesinarlo. Tras esto, ambos policías accedieron a acompañar a Tracy de vuelta al departamento de Jeffrey. Una vez ahí, Dahmer dejó entrar a los policías, los cuales le preguntaron dónde estaba la llave de las esposas. A lo cual, Jeffrey dijo que en la recámara, y que él iría a recoger la llave, cosa a la cual uno de los oficiales le dijo que se alejara, y que él mismo entraría a tomar la llave. Al entrar a la recámara, el agente descubrió el cuchillo de cocina con el cual Jeffrey había amenazado a Tracy, y también encontró un cajón abierto en el cual había fotografías Polaroid de cuerpos en el proceso de desmembramiento. Además, al abrir el refrigerador se encontró con una cabeza humana dentro. Fue en ese momento que ambos oficiales arrestaron a Jeffrey y solicitaron refuerzos. Acorde a la declaración de ambos oficiales, mientras Jeffrey yacía en el suelo esposado, dijo que merecía estar muerto por lo que había hecho. En los días siguientes, luego de que Tracy Edwards lograra salir con vida de su encuentro con Jeffrey Dahmer, los departamentos Oxford se vieron repletos de fuerzas policiales. Dentro del departamento se encontraron restos humanos de por lo menos 7 personas. Al mismo tiempo, hubo detectives los cuales interrogaron a Jeffrey durante días. Jeffrey en todo momento estuvo dispuesto a cooperar, dando toda la información posible que tuviera y recordara de los homicidios que cometió. Rápidamente, la Fiscalía del Estado de Wisconsin llevó a juicio a Jeffrey, imputándole 15 cargos de homicidio, mismos de los cuales Jeffrey se declaró culpable. Durante todo el juicio se debatió si Dahmer estaba en realidad sano mentalmente y si era capaz de enfrentar un juicio, y aún más importante, si él estaba dentro de sus 5 sentidos cuando cometió los homicidios. Eventualmente se llegó a la conclusión de que Jeffrey era una persona completamente sana y competente para ser llevado a juicio. Asimismo, también se llegó a la conclusión de que Jeffrey estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de cometer todos los homicidios. Finalmente, el 17 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue sentenciado a cadena perpetua por 15 cargos de homicidio. Debido a que el estado de Wisconsin prohíbe la pena de muerte, Jeffrey se salvó de ser ejecutado. A lo largo de los años se han generado muchas teorías de personas que podían cruzar caminos con Jeffrey y corrieron con el mismo destino que sus otras víctimas. Esto a pesar de que Jeffrey en reiteradas ocasiones declaró que él no estuvo involucrado en esos casos. Tras el arresto de Jeffrey Dahmer en 1991,
y luego de que se hiciera pública la información relacionada al caso, la policía de Alemania decidió reabrir 5 casos de desapariciones y homicidios no resueltos, que sucedieron cuando Dahmer se encontraba enlistado en el ejército y fue enviado a esa zona. 2 de los excompañeros de Dahmer, con los cuales estuvo de servicio durante su estadía en Alemania, más tarde testificarían que durante 17 meses fueron drogados y abusados por el mismo Jeffrey. De los 5 casos que la policía de Alemania considera que se le pueden vincular a Jeffrey, 4 son de mujeres jóvenes, las cuales no entran dentro de los patrones que tenían las víctimas de Jeffrey. La 5ª víctima era un niño de 10 años que fue asesinado. Sin embargo, lo único con lo que se le puede vincular a Jeffrey es con las fechas en las que se encontró en dicho lugar. Adam nació el 14 de noviembre de 1974 y vivía en el estado de Florida junto con sus padres. La tarde del 27 de julio de 1981, Adam fue en compañía de su madre a un centro comercial. Una vez ahí, la madre de Adam lo dejó jugando en un kiosco de la plaza, mientras ella iba a una tienda departamental Sears a realizar unas compras. Al salir de la tienda, Adam no estaba por ningún lugar. Un guardia de seguridad le informó a la señora que mientras ella no estaba, hubo una riña entre los niños que se encontraban en el kiosco, y que se les pidió a dichos niños que por favor abandonaran la plaza. La madre y la abuela de Adam buscaron al niño por más de hora y media antes de llamar a la policía. 2 semanas después, el 10 de agosto de 1981, una cabeza decapitada fue encontrada en un canal a poco más de 200 kilómetros de donde Adam desapareció. Eventualmente, dicha cabeza sería identificada como Adam, de tan solo 6 años. Acorde a un examinador forense, la causa de muerte de Adam fue por estrangulamiento, y él había sido asesinado varios días antes de ser encontrado. El resto del cuerpo de Adam jamás fue recuperado. John Walsh, el padre de Adam, ha declarado en varias ocasiones que él está seguro de que el asesino de su hijo fue el mismo Jeffrey Dahmer. Acorde a John, varios testigos han declarado haber visto a un hombre que físicamente coincide con el perfil de Jeffrey en la plaza el día de la desaparición de Adam. Según la versión de dichos testigos, el hombre en cuestión fue visto cerca del lugar donde Adam fue visto por última vez. Y también fue visto metiendo a un niño contra su voluntad a una furgoneta de color azul. En esa época, Jeffrey vivía en el estado de Florida y trabajaba para una empresa repartidora la cual tenía furgonetas azules. Cuando se le cuestionó a Jeffrey si él había sido responsable por el homicidio de Adam, respondió lo siguiente: les he contado todo sobre cómo los maté, cómo los cociné y a quién me comí. ¿Por qué no les diría si se lo hubiera hecho a alguien más? Al pasar de los años, John Walsh, el padre de Adam, y que posteriormente se volvería el presentador del famoso programa America's Most Wanted, ha dicho que está convencido de que Jeffrey Dahmer es el responsable del homicidio de su hijo. Dean vivía en los departamentos Oxford y era vecino de Jeffrey. La madrugada del 3 de mayo de 1991, Dean fue encontrado asesinado en su departamento. La causa de muerte se determinó como estrangulamiento. A pesar de que nunca hubo evidencia concluyente de que Jeffrey fuera el asesino, muchos teorizan que él podría haber sido culpable, ya que el chico cumplía con los parámetros de las demás víctimas de Jeffrey, siendo Dean un hombre joven de ascendencia afrodescendiente. Al día de hoy, el homicidio de Dean Bong sigue sin resolver y Jeffrey siempre negó haber estado involucrado en el mismo. La mañana del 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue encontrado en el piso de las duchas de la prisión con varias heridas de gravedad en la cabeza. A pesar de que seguía con vida y de que fue rápidamente llevado a un hospital, no había nada que se pudiera hacer. La persona responsable de quitarle la vida a Jeffrey fue otro prisionero que sufría esquizofrenia, y el cual, acorde a sus propias palabras, Dios le había encomendado asesinar a Jeffrey, y a otro recluso, el cual también fue violentamente golpeado y murió 2 días más tarde en el hospital. El cuerpo de Jeffrey fue cremado, y luego de varias discusiones para estudiar su cerebro, este último también fue cremado en 1995, y sus cenizas fueron repartidas mitad y mitad a sus padres. En noviembre de 1992, los departamentos Oxford, lugar en donde Jeffrey vivió y asesinó a sus víctimas, fue demolido. A pesar de que con los años se han hecho promesas de convertir el lugar en un parque conmemorativo para las víctimas, el mismo sigue siendo un lote baldío. Originalmente, las posesiones de Jeffrey Dahmer iban a ser subastadas para poder costear el pago de daños y perjuicios a las familias de las víctimas. Sin embargo, un grupo cívico intervino para que dichas pertenencias fueran destruidas y enterradas en un basurero sin especificar en el estado de Illinois.
Joyce Flint, la madre de Jeffrey, sufrió durante muchos años de depresión y tuvo varios intentos de suicidio. Más tarde, ella comenzaría a trabajar en un grupo de ayuda para personas portadoras del síndrome de inmunodeficiencia adquirido, para así intentar saldar su deuda con la sociedad por los atroces hechos cometidos por su hijo Jeffrey. El 27 de noviembre del año 2000, Joyce falleció a causa de cáncer. Glenda Cleveland, una de las mujeres que llamó a la policía e intentó ayudar a Conner Syntasophone la noche de su homicidio, fue condecorada por su valentía y reconocida como heroína local. Glenda falleció en el año 2010 por causas naturales. Ronald Flowers, el hombre que sobrevivió a un encuentro con Jeffrey, ha hablado en varias ocasiones de cómo fue toda su experiencia y de cómo, de no haber sido por la intervención de la abuela de Jeffrey, lo más seguro es que él habría sido asesinado esa noche. Tracy Edwards, la última víctima de Jeffrey y gracias a la cual logró ser arrestado, sufrió de estrés postraumático luego de su encuentro con Jeffrey. A raíz de esto, Tracy generó una adicción a las drogas, cosa la cual lo llevó a terminar siendo indigente. En el año 2012, Tracy fue condenado a 1 año y medio de prisión por su participación en el homicidio de otro indigente. A raíz de ahí, se desconoce qué fue de él. Si es que él sigue vivo al día de hoy, tendría 63 años. Lionel Dahmer, el padre de Jeffrey, tiene 86 años en la actualidad y sigue viviendo con su segunda esposa de nombre Shari. Ambos han declarado en varias ocasiones que a pesar de todo, le tienen cariño a Jeffrey. El señor Dahmer también ha declarado que su hijo menor David se cambió el nombre y que vive felizmente casado con 2 hijos. Para finalizar el video, les invito a que se suscriban para hacer crecer el canal y le den clic a la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. No olviden darle me gusta y comentar qué caso les gustaría ver. Estás en Sin Rastro y hasta la próxima.